Bienvenidos y síguenos en la página Escatología Pentecostal Wesleyana en Ayahualulco, Guerrero. Le damos la bienvenida por acá al pastor Will Graham y al hermano Ruby Rosado. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá. Bienvenidos. Gracias. Vamos a iniciar con el pastor Will. Sí, vamos a darle un minutico ahí para que el hermano, se presente y salude también a su audiencia y demás. Sí, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí hoy. Saludos para toda la audiencia también. Y nada, aquí en Almería disfrutando del sol y mi esposa ya bien grandota, ¿no? Que estamos esperando niño número 4. Así que emocionados. Ya Dios mediante, principios del año 2026, estará el pequeño John con nosotros. Así que por favor, orad por nosotros. 4 hijos. Madre mía, estoy preocupado. Pero nada, contento de estar aquí con vosotros. Un saludo también para Ruby y espero que sea una gran bendición para toda la audiencia hoy. Excelente, gracias hermano Will. Hermano Ruby, bienvenido. Muchas gracias, Osman. Gracias por la disponibilidad para poder moderar el debate. Saludos al pastor. Y gracias por la invitación, porque en realidad quien inició la conversación fue Will, invitándome a tratar este tema. Así que ansioso por comenzar y que sobre todas las cosas entiendan algo. Vamos a tener posturas distintas, pero Cristo debe recibir la gloria en todo lo que nosotros hagamos el día de hoy. Sí. Así mismo es, amén, amén. De antemano agradecerles a ambos, sí, que me hayan considerado para poder moderar este debate. Estoy sumamente contento de tenerlos a ambos acá, así que bueno, vamos a presentar, sí, lo que va a ser la estructura del debate que vamos a tener el día de hoy. Sí, va de 15 minutos de presentación de la tesis para cada uno, 10 minutos de refutación para cada uno, luego vamos a tener otra etapa de 5 minutos de contrarrefutación. Posteriormente vamos a tener la etapa de las preguntas y respuestas, que va a constar de 2 preguntas para cada uno, 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar, y posteriormente vamos a tener 3 minutos de conclusión. Me confirman de todas maneras si está bien así, ¿verdad? El formato. Ok, excelente. Así que nada, vamos hoy a iniciar con el pastor Will Graham, quien va a iniciar con su tesis, ¿sí? Así que bueno, pastor, cuando tú gustes, me avisas. Yo ubico por acá el cronómetro a la brevedad. Cronómetro, muy bien. Pastor, voy a avisarte cuando falten 2 minutos, ¿ok? Excelente. Bien, entonces tú me indicas y cuando tú comiences a hablar, comienzo a tomar el tiempo. Yo voy a apagar mi cámara, sí, pero voy a estar moderando con el tiempo. Bien, así Perfecto. Que me avisas, pastor. Ok, pues 3, 2, 1, ahora. Muy bien, pues gracias hermanos y segundo lo dicho por el hermano Ruby, que aquí independientemente de nuestra postura, somos hermanos en Cristo. Esto hay que gritarlo, repetirlo, somos hermanos en Cristo y no podemos considerarnos unos otros como herejes, como falsos hermanos por posicionarnos, ¿no?, en diferentes campos en cuanto a la expiación. Mi meta es exponer aquí brevemente lo que conocemos como la expiación limitada. Es decir, que Cristo tenía la meta de morir específicamente por su pueblo elegido. Y lo que voy a hacer entonces ahora, si me permitís, es compartir 2 puntos. En esta primera parte quisiera hablaros de 2 cosas. Sabemos que en cuanto a la cristología, si compramos cualquier libro sobre la cristología o si tenemos un capítulo sobre Cristo en los textos, los tomos de teología sistemática, siempre vemos 3 puntos, ¿verdad? Tenemos la identidad de Jesús, es decir, sus 2 naturalezas, su naturaleza divina, su naturaleza humana. Luego, en segundo lugar, tenemos sus estados, su humillación, que comienza con su encarnación hace 2000 años, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen, y luego culmina con su sepultura. Y después el segundo estado, exaltatio Christi, la exaltación del Señor, y ahí tenemos su resurrección, ascensión, cesión y su promesa de segunda venida. Y en tercer lugar, en los libros de Cristología, tenemos los llamados estados o oficios de mediación de Jesús. Y hay 3 oficios mediadores del Señor, que son su oficio profético, su oficio regio, real, y hoy lo que me interesa, su oficio sacerdotal, porque estamos hablando de expiación, y expiación, desde luego,
tiene que ver con los sacrificios sacerdotales presentados con el fin de borrar los pecados. Así que hoy quisiera hablaros sobre la obra sacerdotal del Señor Jesús y voy a usar 2 puntos. Mi primer punto es tipos del sacerdocio de Jesús. Así que lo que voy a hacer aquí es hablar un poco sobre tipos o sombras de la obra sacerdotal de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, si me da tiempo, hablaré también sobre el sacerdocio de Cristo. Así que primer punto, tipos del sacerdocio de Cristo. Y punto número 2, el sacerdocio de Cristo. Ok, primer punto, tipos del sacerdocio de Jesucristo. Bueno, en el Antiguo Testamento, los sacerdotes realizaban 2 actividades sobresalientes. Número 1, presentaban ofrendas por los pecados, presentaban sacrificios. Y número 2, intercedían por el pueblo delante de la presencia del Señor. Y vemos que hay una unidad inseparable entre ambas actividades. Por ejemplo, el sacerdote, incluso la arquitectura del tabernáculo y posteriormente del templo, testifica de esta unidad inseparable en la obra sacerdotal, porque primeramente el sacerdote tenía que degollar al animal que era inocente y él derrama su sangre ahí en el altar de bronce. Pero ¿qué hace después de eso? Pues él entra donde el altar de oro, de incienso, y ahí derrama esa sangre. Y así simbólicamente estamos viendo como el sacrificio y el incienso, es decir, la intercesión, siempre andan juntos. Es un ministerio ya inseparable. 2 actividades que habían de desempeñar todos los sacerdotes. Y esto nos hace pensar, desde luego, en el sacerdocio de Jesús. La carta de los Hebreos va a desarrollar el sacrificio de Jesús y va a desarrollar su vida de intercesión. Así que vemos esto ya tipológicamente en los sacerdotes. Y también quisiera ir un paso más allá. No solamente hablaros de los sacerdotes, sino del sumo sacerdote. También esta tipología sale muy desarrollada en la carta a los Hebreos. Sabéis muy bien que los sacerdotes sacrificaban animales por los pecados de los israelitas, intercedían por los pecados, por el pueblo pecador en Israel, no están presentando sacrificios por todas las naciones, no están intercediendo por todas las naciones, y la misma regla se aplica al sumo sacerdote de Israel, ¿verdad? Aarón, el primero. ¿Y qué vemos en cuanto al sumo sacerdote? Pues también él, cuando se presenta delante de Dios, entra en la presencia del Señor, él va con el pectoral, los 12 nombres de las tribus de Israel. Y no solamente en el pectoral, como bien sabéis, también en sus hombros. Esto significa que él está presentándose delante del Señor en el nombre del pueblo del pacto, el pueblo pactual. Es que tenemos los sacerdotes que están desempeñando una función pactual. El sumo sacerdote, a la hora de interceder, también está realizando una actividad pactual, pensando en este pueblo del pacto. No está haciendo esto para toda la raza humana. Y más de lo mismo en cuanto al sacrificio presentado por el sumo sacerdote. Os leo, Levítico 16, 15, dice, degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Observad, por el pueblo, no por las naciones, por el pueblo. Y luego, versículo 21, esta cita tiene que ver con el día de la expiación, el día más importante para el israelita en su calendario. Levítico 16, mismo capítulo, versículo 21, pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así que una vez más, hermanos, estamos viendo que no solamente el sacerdote, sino también el sumo sacerdote hace lo que hace con una visión pactual, dentro del marco de un pacto entre Dios y un pueblo muy concreto. Es que la obra sacerdotal del Antiguo Testamento y la obra del sumo sacerdote, en ambas ocasiones, según Hebreos, estamos viendo una sombra, una tipología, ya que los sacerdotes de antaño hacían lo que hacían en el nombre del pueblo pactual, pues por supuesto, el Señor Jesucristo sigue este marco desarrollando el papel de sacerdote pactual, porque Cristo no ejerce su sacerdocio dentro de un vacío. Él viene al mundo en el marco de un pacto, Dios el pueblo, entregando a su Hijo un pueblo para la alabanza de su gloria. Si hasta aquí el primer punto,
Ok, y voy a chequear aquí mi cronómetro. Vamos bien, 7 minutos. Ok, segundo punto, quiero hablaros ahora del sacerdocio de Cristo. Hemos hablado de un par de tipos, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Hay más tipos en el Antiguo Testamento, pero por cuestión del tiempo me limito a estos dos puntos que he resaltado. Y ahora, segundo tema, el sacerdocio de Cristo. En este segundo punto, lo que voy a hacer para ser muy sencillo es escoger dos pasajes, uno del Antiguo y otro del Nuevo, donde ya no vemos tipos, sino que vemos el mismísimo llamamiento sacerdotal de Jesús, su actividad sacerdotal. Así que acompañadme si queréis. El primer texto se encuentra en Isaías 53, que es, bueno, uno de los capítulos más bellos de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Damos gloria a Dios por su espíritu profético que describe a Cristo con tanta perfección, y por eso hablan de Isaías, ¿no? Como el quinto evangelista. Y voy a leer apenas los últimos 5 versos para que veamos aquí la obra sacerdotal del Mesías. Y vamos a encontrar aquí los dos conceptos que ya he explicado, sacrificio e intercesión. Isaías 53, 8, a partir de la segunda parte del versículo 8. Fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Aleluya. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Amén. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vale, según lo leído, ya no estamos con tipos. Estamos hablando directamente de la obra sacerdotal del Salvador Jesús. Estamos aquí con uno de los famosos 4 cantos del siervo que aparecen en Isaías. Ahora, observad las dos actividades que nombré anteriormente. Tenemos, en primer lugar, el sacrificio. Versículo 10 nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y el versículo 12 dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que versículo 10 tenemos sacrificio. Versículo 12 tenemos intercesión, justo lo que encontramos en los sacerdotes y en el sumo sacerdote. Y ahora surge una pregunta. ¿Para quién realiza el siervo del Señor esta función sacerdotal? Pues dice versículo 8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y versículo 11 dice, él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Así que Jesús recibe una recompensa completa por su obra sacerdotal. Él no está en el cielo frustrado diciendo, ojalá más hubieran puesto su fe en mí. No, él está satisfecho al ver la recompensa de su obra sacerdotal. También versículo 11 dice, por su conocimiento mi siervo justificará a muchos, no dice todos, a muchos. Y luego versículo 12, habiendo él llevado el pecado de muchos. Así que incluso desde estos textos de Isaías, vemos que la meta de Jesús no es ser el sacerdote de todos los individuos, todos los seres humanos. Jesús, de forma pactual, desempeña su labor sacerdotal. Está pensando en un pueblo, tiene en su mente, en su corazón, un pueblo muy concreto. Y el texto que quisiera compartir con vosotros del Nuevo Testamento es Lucas 22, versículos 14 en adelante, y me quedan, así voy bien, 4 minutos, excelente. Lucas 22, 14 al 20, y luego saltaré al 31 al 32 para no leer ya todo el pasaje. Así lo leo todo. Lucas 14, un segundito. Lucas 14, aquí está. Versículo 14. Perdón, Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Ok, leo. Dice, cuando era la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca,
porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo él tomado la copa, dio gracias, diciendo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y luego tomó del pan y dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahí está el sacrificio de Jesús. Y ahora saltamos a la intercesión, versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, tenemos aquí en un pasaje muy bonito, el sacrificio de Jesús, la Santa Cena, simboliza, y por supuesto aquí somos evangélicos, no enseñamos transubstanciación ni nada raro por el estilo, no, el pan simboliza el cuerpo de Jesús, el vino simboliza esta sangre vertida, ahí está el aspecto sacrificial, pero también él intercede por su amado pueblo, por supuesto Juan 17 es el capítulo clásico. Pastor Will. 2 minutos, sí, gracias hermano. Pero también Lucas 22 habla de esta intercesión que presenta. Y de nuevo, ¿para quién? ¿Para quién está él haciendo este sacrificio? ¿Para quién está intercediendo? Pues según el pasaje paralelo en Mateo 26, 28, dice, esto es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tendría que haber visto ahí, ¿no? Tendría que en teoría haber dicho, esta sangre es derramada por todos, pero no dice por todos, dice por muchos para remisión de los pecados. Por muchos, no por todos. Satanás va a venir ahora a Pedro, va a zarandearlo, y Jesús dice, pero tranquilo, yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto se cumple preciosamente en Juan 21, cuando Jesús le pregunta 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Cristo restaura a Pedro. Pero tengamos presente que 2 varones traicionarán al Señor, ¿verdad? Pedro, Judas Iscariote. Uno es restaurado, el otro se va, sale y se ahorca. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo es que un hombre traiciona a Jesús y es restaurado y el otro traiciona a Jesús y se va a su lugar? Pues la respuesta es la eficacia de la intercesión eficaz del sumo sacerdote Jesucristo. Cristo ruega por los suyos y por esta razón Pedro persevera en la fe hasta el fin. Y acabo pues con una cita de mi puritano favorito Thomas Watson, porque él lo dice mucho mejor que yo, y cito sus palabras. Dice, la eficacia de la oración de Cristo no se extiende más allá de la eficacia de su sangre, puesto que esta fue derramada solo por los elegidos, sus oraciones pues los alcanzan únicamente a ellos. Es que en Cristo está la unidad inseparable entre sacerdocio e intercesión, y con esto acabo mi aportación. Muchas gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, Pastor Will. Gracias por tu presentación. Excelente presentación. Vamos ahora a pasar con los primeros 15 minutos de presentación de sus argumentos, de su tesis, de nuestro hermano Ruby Rosado. Ruby, cuando tú me indiques, yo comienzo a contar el tiempo, lo mismo. Faltando 2 minutos te aviso y faltando 1 minuto enciendo mi cámara, ¿ok? Muy bien. Adelante. Bien. ¿Tú me avisas? Ok, vamos. Entonces en 3, 2, 1, ya. Bueno, recordamos cuál es el tema que nos trajo aquí, la expiación limitada. ¿Por quién fue que Cristo murió? ¿Cuántos textos bíblicos? Esta pregunta yo quiero dejársela en la mente a todo el que está escuchando. ¿Cuántos textos bíblicos se necesitan para probar la expiación ilimitada? Cuando hablamos de expiación, estamos hablando del sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Hay 3 aspectos que tenemos que considerar. Número 1, la intención. ¿Qué quiso hacer Dios con la expiación? Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí vemos la intención. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. La extensión, o sea, ¿a quién alcanza la expiación? La posición del hermano Will es que alcanza solamente a los elegidos. Mi posición es que es universal. La Biblia dice, primera de Juan, capítulo 2, verso 2, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Timoteo 4:10 dice, porque en esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.
En Tito capítulo 2 verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Y el tercer aspecto que tenemos que tomar en consideración, ahí claramente en el primer texto se ve la intención de Dios, venir a salvar. En los textos que le acabo de dar se ve a quién alcanza. Obviamente, de acuerdo a estos textos, alcanza a todos los hombres. Y la aplicación es a quién se beneficia de esa expiación. En Juan 3:18 dice, el que cree en él no será condenado, no es condenado. Y cualquiera que oye esto diría que aquí se terminó el debate, pero no, porque los calvinistas insisten en que Cristo murió por la minoría de los hombres perdidos. Este argumento no parte de mis especulaciones filosóficas, sino de la revelación bíblica de la obra de Cristo, el carácter de Dios y su justicia manifestada en la cruz. Mi punto central es sencillo. Si la justicia de Dios ha sido satisfecha por el sacrificio perfecto de Cristo, entonces negar una oferta real y universal de salvación sería una ofensa contra el propio sacrificio de Cristo y un atentado contra la justicia y la bondad de Dios. Escuchen bien para que estemos claros. Yo sé que el hermano Will no piensa eso de mí, pero lo aclaro de todas maneras. No estoy afirmando universalismo. No estoy afirmando que todos se van a salvar. Estoy afirmando que la provisión debe ser para todos para que la oferta sea genuina. Y que en este es precisamente el patrón bíblico. La expiación limitada no solamente contradice ese patrón, sino que además presenta a Dios como actuando de un modo arbitrario e impropio de su carácter revelado. Romanos capítulo 3, verso 25 al 26 afirma explícitamente que Dios mostró su justicia en la cruz de Cristo para demostrar que Él es el justo y el que justifica a quienes creen. La clave aquí está que la justicia de Dios es satisfecha de una vez y para siempre. Si Cristo ya pagó totalmente, entonces no puede haber ninguna barrera de justicia entre Dios y la humanidad. No queda nada que pagar por parte de los seres humanos, no queda nada más que añadir. Todo lo que la justicia podía demandar ya fue satisfecho. Solo faltaría la respuesta de fe del hombre. Bajo esta realidad, si Dios mismo declara su justicia satisfecha, ¿qué fundamento justo habría para que Dios diga, aunque la deuda del mundo está pagada, no deseo ni siquiera ofrecerla de forma real, esta salvación, a la mayoría de ellos? La expiación limitada no solamente hace que Cristo pague parcialmente en el sentido de que su pago está dirigido solo a algunos, sino que hace que Dios trate el pago de Cristo como si no fuera suficiente para permitirle ofrecer vida a todos. Esto convierte el sacrificio de Cristo en algo limitado artificialmente por un decreto que no se encuentra en las Escrituras, no por la naturaleza misma del decreto, del sacrificio, perdón. La justicia satisfecha debería liberar a Dios para ofrecer la salvación universalmente, no restringirlo. El calvinismo presenta al Padre no menos que un comerciante corrupto que quiere cobrarle a dos personas distintas por el mismo artículo. Dios le cobra a Cristo, limita la aplicación del sacrificio para luego también cobrarle al pecador. Y luego hace una oferta a todos exigiendo arrepentimiento, como dice Hechos 17:30, que manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, pero esa persona, Cristo no murió por ellos. Y parece más un político corrupto que ofrece algo que sabe que no va a cumplir. Si la justicia ya está satisfecha, negar la oferta a la mayoría sería una falta no contra el pecador, porque el pecador no merece nada, contra Cristo. Este punto es crucial. La expiación limitada no solo plantea un problema moral, plantea un problema cristológico. Si Cristo pagó de manera suficiente por todos y Dios decide no ofrecer esa salvación a todos, entonces el honor del sacrificio de Cristo queda violentado, no por el pecador, por el Padre. Sería como si alguien paga la deuda de todos los prisioneros, pero el rey decide liberar a 5 porque así le parece. Nuestros hermanos calvinistas dirán, no, eso fue por el puro afecto de su voluntad, pero en realidad, si lo vamos a tomar, es porque prácticamente le dio la gana y así fue que lo quiso hacer. Aun cuando la justicia ya no demanda retener a los demás. La justicia exige liberar a quienes ya tienen su deuda anulada si cumplen las condiciones.
La expiación limitada dice que Cristo no pagó por todos. Pero el problema es que entonces tenemos un sacrificio infinito que solo funciona para un propósito limitado. Esto sin evidencia bíblica. Eso hace que el valor del sacrificio de Cristo sea reducido, restringido y despreciado, no por el pecador, por el Padre. La expiación ilimitada no dice que todos se van a salvar. Esto lo voy a decir varias veces en toda la conversación. No estamos diciendo que todos se van a salvar. Solo dice que Dios respeta el mérito de la obra de Cristo ofreciéndola a todos. Eso honra a Cristo. La expiación limitada, en cambio, presenta a Dios mismo negando el pleno valor de la cruz y pisoteando el sacrificio del Hijo. Ahora bien, vamos a analizar un momentito lo que la Biblia dice en Juan 3, 14 al 18. Jesús mismo, al explicar su obra expiatoria, usa la ilustración de Números 21. Y esto no es un detalle menor. Escúcheme bien. Cristo escoge esta imagen para expresar la naturaleza de su misión. En Números 21, ¿qué pasó? Había un juicio real. Había una serpiente que estaba mordiendo al pueblo. Había un problema en la totalidad del pueblo. Todos fueron mordidos. Había una provisión total y disponible para todos. Una serpiente levantada. Había una condición simple: mirar y vivir. Y lo más importante, y con lo que yo quiero que usted se quede el día de hoy, todos los que habían sido mordidos cualificaban para ser sanados. Repito, todos los que habían sido mordidos cualificaban para ser sanados. Jesús toma ese cuadro y dice: así como pasó en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí el patrón es claro. Todos han sido mordidos por el pecado. Todos, por tanto, cualifican para la provisión. La provisión es universal, por lo que la recepción de fe depende de la fe. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Quién cualifica para no perderse? El perdido. ¿Quién es el perdido? Por cuanto todos pecaron. Mateo 9:13 dice: porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Quién cualifica para ser llamados? Los pecadores. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién cualifica para ser buscado y salvado? Los que están en condición de perdidos. 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién cualifica para ser salvado? ¿Solamente los elegidos? No, los pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cristo vino a salvar a los que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La expiación limitada altera ese cuadro. Diría que en el tiempo de Moisés Dios solo autorizó que algunos fueran mordidos, o que la serpiente de bronce fue levantada solo para algunos, o que Dios mismo impedía que muchos miraran, aun cuando la provisión estaba allí. El argumento de Jesús depende precisamente de que la provisión era real, universal y suficiente para todos los mordidos. Esa es la lógica bíblica. Si todos pecaron, todos están condenados. La Biblia no enseña dos humanidades: una elegida que sí puede creer porque la expiación fue hecha por ellos, y otra no elegida, para quienes la cruz no significa absolutamente nada en términos provisionarios. La Escritura sí enseña una sola humanidad caída en Romanos 3. Si el problema es universal, la provisión debe ser proporcional al problema. La expiación limitada hace lo contrario. El pecado es universal, pero la provisión es limitada. Esto contradice el relato bíblico donde el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo murió por todos, por muchos y por el mundo. Estas expresiones solo tienen sentido si la provisión está realmente allí. El hermano Will no va a encontrar un solo texto explícito en el Nuevo Testamento que diga que Cristo no murió por todos o que no murió por un grupo de pecadores. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Juan capítulo 4:42 dice: Cristo es el Salvador del mundo. Juan 6:51, el pan que yo
daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 12:32 dice, si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Romanos 5:18 dice, porque como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Romanos 11:32 dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Según de Corintios 5:14 dice, según de Corintios 5:14-15 dice que Cristo murió, uno murió por todos. Según de Corintios 5:19, Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 al 6 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él es el mediador entre Dios y los hombres, no algunos hombres. Cristo se dio a sí mismo el rescate por todos. Hebreos 2:9, Cristo gustó la muerte por todos. Primera de Pedro 3:18, Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Quién cualifica? Los injustos. Según de Pedro 2:1, falsos maestros se levantaron o se levantarán, profetiza Pedro, y negarán al Señor que los compró. Fueron comprados y aún así son condenados. Primera de Juan 4:14, el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo. Isaías 53:4-6 dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 18:23 dice que Dios no se complace en la muerte del impío. ¿Cuántos textos se necesitan para poder probar la expiación ilimitada? Quiero decirle que aquí yo he tomado 2 minutos, Ruby. Ok, aquí yo he utilizado 20 textos bíblicos que explícitamente dicen o que la disposición de Dios es salvar a todos, o que Cristo murió por todos, o que Dios quiere que todos se salven. El hermano Will no va a poder encontrar un solo texto bíblico que diga que Cristo no murió por un grupo de pecadores. El testimonio bíblico es amplio y abarcador. Una cosa es lo que el hermano Will estaba presentando. Sí, lo que Dios hace por su pueblo, pero es una inferencia, es una falsa inferencia, porque eso no quiere decir que no murió por todo el mundo. Por supuesto que Cristo murió por la iglesia. Cristo intercede por la iglesia. Eso no significa que no murió por todos, porque la evidencia bíblica es sobrecogedora. Y lo voy a dejar hasta ahí. Bien, lo dejas hasta ahí, 14 minutos. Todavía te queda un minuto, Ruby. No, estamos bien, estamos bien. Concluye ahí. Ok, perfecto. Muy bien. Ya con esto, 15 minutos de la presentación de Ruby se concluye entonces ya lo que es la primera etapa del debate, que es la parte de la presentación de las tesis de cada uno. Ahora vamos a la siguiente etapa, que aquí empieza a colocarse más buena la cosa, ¿no? Que es la etapa de refutaciones. Vamos con los primeros 10 minutos del Pastor Will. Pastor Will, cuando tú me indiques, le damos play. Pues yo ya he abandonado el calvinismo, ya me he convencido, ya podemos acabar el programa, ya me hago del bando arminiano, lo siento. Sí, a ver, un segundito, voy a poner el mío también un segundito. 3, 2, 1, ahora. Ok, pues nada, gracias Ruby, y de verdad me encanta ver a gente apasionada por la palabra de Dios. Me agrada eso, ¿no? Que por supuesto, no estoy de acuerdo con la hermenéutica, pero me encanta estar con hermanos que se apasionan por la palabra. Esto es, aleluya, es lo que debemos hacer, ¿no? Independientemente del campo en el que nos encontremos. Yo iré, pues, por la lista. Claro, ya a finales no puedo responder a todo, ¿no? A la lista, ¿no? Yo aquí podría, ¿no? Sacar una lista y leer, pero iré en orden según los argumentos del hermano, y los primeros 3 argumentos que cito con sus apoyos escriturísticos. Número 1, habla de la intención, ¿ok? En cuanto a la expiación, y nos cita Lucas 19:10, que el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que estaba perdido. Así es, el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Pero ahí tenemos el lenguaje de rescate, ¿verdad? No es Cristo viene para hacer posible la salvación, es un verbo eficaz. Él viene para salvar. Cuando el rescate es pagado, el esclavo, el prisionero, es libre. Así que Cristo no viene con el fin de hacer posible la salvación, dando a todos la posibilidad de recibir el evangelio según sus libres
su libre albedrío. No, es Cristo viene para salvar. Así que este verbo me viene de maravilla porque demuestra la eficacia de la expiación de Jesús. Él cuando quiere salvar a una persona, la salva eficazmente y no deja el asunto en las manos del ser humano, porque nosotros, por nuestra corrupción que tenemos, nunca escogeríamos al Señor. Así que el primer argumento, yo creo que Lucas 19:10 es un texto excelente que sirve para apoyar la postura ya reformada. Su segundo argumento, la extensión de la expiación, y cita primero de Juan 2:2. De hecho, yo expuse, estuvimos 1 año, 2 años en la iglesia exponiendo verso por verso, primero de Juan, y tengo un sermón completo sobre este texto. No puedo aquí enrollarme mucho, pero un poco de contexto. Leemos el versículo, un segundito. Primero de Juan 2:2. Aquí está. Juan está escribiendo, por supuesto, los hermanos en Éfeso. Bueno, pensamos que está escribiendo de la iglesia de Éfeso. Dice que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, así que sí estamos ante un texto sacerdotal, amén. No solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Así que hay dos formas de interpretar esta declaración. Número uno, Juan está escribiendo como un varón judío, aludiendo a la comunidad judía que estaba ahí en Éfeso, que había formado esa primera iglesia cristiana, y dice que no solamente muere por los pecados de los israelitas, sino también por los pecados de los gentiles. La segunda posible lectura sería que está diciendo Cristo no solamente por los hermanos aquí en Éfeso, sino que Él ha muerto por los creyentes en todo el mundo. Así que el texto en sí no está diciéndonos de que Cristo haya muerto literalmente por cada ser humano. Se puede interpretar o a través de la lentilla judía, o número 2, a través de la lentilla de los efesios, siendo el pueblo aquí nombrado. Esto sería el segundo versículo. Luego nombró 1 Timoteo 4:10, hablando de la extensión de la expiación, también un segundito, 1 Pedro 4:10. El título del capítulo, ¿verdad? Él está hablando de la apostasía de los protonósticos, porque ellos están entrando en la iglesia, prohibiendo que los hermanos se casen, prohibiendo que los hermanos coman, beban, un poco como los adventistas de hoy, que dicen que si comes cerdo, si comes marisco, eres un gran pecador, ¿no? Me están dando fuerte por este tema y pues ya está. Yo creo que tenemos libertad en Cristo, pero aquí el mismo espíritu. Los protonósticos venían a la iglesia con su espiritualidad, eran espiritualoides, diciendo si eres cristiano no puedes comer X, no puedes beber Y, no puedes casarte, etc. Y lo que Pablo está diciendo aquí a Timoteo es que si tú eres un buen ministro de Cristo, harás entender a los hermanos que Dios no solamente es Dios de la salvación, sino de la creación. Por tanto, tú puedes comer lo que sea para la gloria de Dios, puedes beber lo que sea para la gloria de Dios, porque Dios es el salvador de todos los hombres. Así que aquí usa salvación, no en el sentido soteriológico, salvífico de la palabra, sino en el sentido de provisión, y por esta razón los propios salmos, leemos de cómo Dios salva incluso los animales. Lo que quiere decir el salmista es que Dios da hierba a los animales, les provee de comida, y en este sentido de provisión divina, Dios es el salvador de todos los hombres, porque si Dios literalmente fuese el salvador de toda la raza humana, seríamos universalistas, todos iríamos al cielo. Y también usó un tercer texto para el segundo argumento, 1 de Juan 2:2, 1 Timoteo 4:10. El tercer texto fue Tito 2:11, y dice aquí el pasaje, antes de entrar en el versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Debemos entender una vez más el contexto, que sí, uno puede aislar un versículo, pero en su contexto, observad cómo antes del versículo 11, Pablo se está dirigiendo a toda una serie de grupos sociales diferentes. Tenemos, por ejemplo, el versículo 2, está hablando de los ancianos, que sean sobrios, serios, prudentes, etc. Versículo 3, las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, etc. Luego dice versículo 4, las mujeres jóvenes. Luego dice versículo 6, los jóvenes. Luego en el versículo 9 se dirige a los siervos. Así que aquí tenemos un marco de grupos sociales diferentes siendo nombrados. Y ahora Pablo suelta en este contexto, no de forma aislada en un vacío, en este contexto que Dios es el salvador de todos los hombres. Es decir, Dios quiere salvar a ancianas, ancianos, jóvenes, jovencitas, siervos, amo, etc. Dios entonces en este sentido es el salvador de todos los hombres. No está diciendo aquí que Dios literalmente sea el salvador de cada ser humano. Es que argumento número 1, la intención de la expiación, Lucas 19:10. Argumento número 2, la extensión de la expiación. Hemos respondido 1 de Juan 2:2, 1 Timoteo 4:10, Tito 2:11. Su tercer argumento, aquí no conseguí apuntar la referencia, pero sé que estará por Juan 3 seguramente, o tal vez Juan 5 o 6,
dice que ¿quién se beneficia de la expiación? Él cita un texto, no me dio tiempo a apuntarlo, dice, el que cree no será condenado. Y sí, así es 100%, pero este texto encaja perfectamente también con una lectura reformada, calvinista, porque según el Evangelio de Juan, el que recibe la fe gracias a un nuevo nacimiento que es concedido por el Espíritu Santo. La fe, al fin y al cabo, es un don del Espíritu del Señor Jesús. Así que sí, es verdad, hay que creer para recibir la vida eterna, pero esta fe debemos preguntarnos cuál es el origen de dicha fe. Y la fe es don del Espíritu Santo de Dios. Y ahí podemos apelar a Juan 3, el pasaje de Nicodemo, donde hay que nacer de nuevo para ver el reino. ¿Cómo vemos el reino? Mediante la fe. Y entonces, ¿cómo podemos tener fe? Mediante un nuevo nacimiento que es concedido soberanamente por el Espíritu de Dios. Así que sí, el que cree no será condenado, pero ¿quién es el que cree? Sino que el que nace de nuevo por la voluntad del Señor Jesucristo. Es que en cuanto a sus primeros 3 argumentos, déjame chequear el 7, vale, 2 minutos más. Ok, en cuanto a los primeros 3 argumentos del hermano Ruby, pues ahí tenéis una breve réplica en cuanto a los textos usados. Luego, después de usar estos 3 argumentos, hizo algunas ya declaraciones sin citas bíblicas, pero dijo, en primer lugar, Dios sería injusto si cobrase 2 veces los mismos pecados. Nosotros no creemos que Jesús haya pagado por todos los pecados de todos los hombres. Sería injusto si Dios mandara a un elegido al infierno. Eso sí sería una injusticia y por tanto el creyente tiene la seguridad de la salvación. ¿Cómo? Vale, gracias, hermano. Sí, gracias, hermano. Así que sí, este argumento no funciona en contra del campo calvinista, porque estoy de acuerdo con Ruby. Lo que dice Ruby es correcto. Si Dios cobrase 2 veces por los mismos pecados, eso sí sería una injusticia. Pero el argumento no funciona contra el campo calvinista, porque negamos que Cristo haya pagado por todos los pecados de todo el hombre, solamente los pecados de los elegidos, y por tanto el creyente no puede ser condenado. Luego dice que sería una contradicción mandar a todos los hombres a que se arrepientan si Cristo solamente ha muerto por un grupo. Pero aquí estamos entrando en la esfera de la voluntad oculta de Dios y la voluntad revelada. Yo no puedo dejarme dirigir por la voluntad oculta, la voluntad no revelada del Señor. Mi deber delante de Dios, hasta que no esté en la gloria, es predicar a judíos, gentiles, jóvenes, mayores, negritos, blanquitos, amarillos, azules. Yo tengo que predicar a todos porque yo no sé quiénes son los escogidos del Señor. Es un poco como Pablo cuando está en Corinto y el Señor le dice en Hechos 18, versículo 10, no calles, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y por tanto, Pablo sigue predicando. Él no sabe exactamente quiénes son los elegidos, pero su deber, según la voluntad revelada de Dios, es predicar el evangelio. Así que yo ahí no veo ninguna contradicción. Y en cuanto al argumento final, muy rápidamente, él dice que el Padre viola el honor de Cristo, si no, entonces le ofrece genuinamente el evangelio a todos. Pues yo diría que este argumento tampoco funciona, porque el propio Hijo nos dice que no tenía la mente de morir por todos. Él murió por el pueblo pactual. Yo ruego por los que tú me has dado, no ruego por el mundo. Juan 17:9. También Juan 5:21. Yo elijo a los que quiere da vida. Así que el propio Jesús dice que no ha muerto por todo el mundo. Hasta ahí mis comentarios. Excelente, Pastor Will, gracias ahí por tus 10 minutos de refutación. Gracias a todos los hermanos que nos están acompañando en este momento. Somos ya más de 500 personas conectadas en todos los distintos canales, tanto en la audiencia del hermano Ruby, tanto en la audiencia del hermano Will Graham, como por supuesto acá en la audiencia del Guerrero Apologista. Gracias a todos los hermanos que también están enviando por allí sus aportes. Dios les bendiga grandemente y les multiplique. Recuerden que tenemos este maravilloso debate acá entre el pastor Will Graham y nuestro hermano Ruby Rosado sobre el tema de la expiación limitada. ¿Sí? Mi hermano Ruby, tú me indicas, sí, cuando comiences con tus 10 minutos de refutación, empiezo a tomarte el tiempo, ¿ok? Adelante. Bien, vamos. Listo. 3, 2, 1, ya. Bueno, déjame atender los textos que estaba hablando el pastor. Déjame empezar por la cuestión de que Cristo muere solo por los elegidos. No existe un solo texto que diga que solamente murió por los elegidos. Cuando hablamos de los tipos y sombras en el Antiguo Testamento, el mismo día de la expiación, el sacerdote hacía sacrificio por todo el pueblo. No era por solamente un remanente fiel. Solamente hacía sacrificio por todo el pueblo.
y ese sacrificio era tipo de lo que habría que venir. Es imposible que el antitipo sea menor en alcance que el tipo. El tipo era por todo el pueblo de Israel. Eso se traduce cuando viene Cristo al mundo. Entonces la expiación no puede ser por un grupo más reducido que lo que el tipo presentaba. El tipo presentaba una expiación por los pecados de todo el pueblo. Así que la expiación de Cristo tiene que abarcar a todos los seres humanos de igual manera para que se cumpla el tipo en Cristo. El otro era Isaías 53. El pastor dice que Isaías 53 habla de que eran por muchos, que no era por todos, pero la Biblia dice, Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Sin embargo, en el versículo 12 de ese mismo capítulo, entonces sí está el que el pastor mencionó, que dice que él llevó el pecado de muchos. ¿En qué quedamos? ¿Fue de todos nosotros o fue de muchos? Lo que pasa es que eso es un modismo dentro del pueblo de Israel. Lo podemos ver también cuando se habla en Mateo capítulo 20, 28. Dice, el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Cuáles? ¿Muchos o todos? Es un modismo. De hecho, cuando buscamos en Romanos 5:12, dice que así también la muerte se extendió a todos los hombres. Sin embargo, en ese mismo capítulo, en el verso 15, dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos o la transgresión o fueron todos los hombres. Así que cuando estamos hablando de que si dice que fueron muchos o que fueron todos, es un modismo judío el que se está usando en ese texto. Ahora bien, cuando se habla de que Cristo solamente muere por un grupo, nada más que porque se dice que muere por él, eso se llama una falacia de falsa inferencia. Por ejemplo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No está diciendo que solo murió por la iglesia, está diciendo que murió por la iglesia. Lo que no puede encontrar en el hermano Will es un texto claro que diga que Cristo no murió por un grupo de pecadores. No lo va a poder encontrar. ¿Cuáles son los otros textos que estaba buscando? Es algo interesante porque los calvinistas y los provisionistas usamos el mismo vocabulario, pero usamos un diferente diccionario. Porque tal parece que ellos ven los textos y los traducen con un diccionario de antónimos para que diga lo contrario a lo que dicen. Primero, si Dios es el que otorga la fe y Dios es el que tiene que darle vida para que la gente tenga fe y pueda ser salvo, entonces estamos hablando de una expiación que paga por una salvación que no requiere fe. Eso fue una de las cosas que mencionó. Ay, padre. Ok. Que el llamado lo hace Dios. En cuanto a lo que dice que Cristo vino para salvar pecadores. O sea, que la Biblia dice que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Ahí no me ha respondido que quién es el que cualifica para ser salvado. Si Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿quién cualifica para ser salvado? No ha atendido el asunto de la justicia de Dios en cuanto al sacrificio de Cristo. No atendió el asunto de la serpiente en el desierto. Prácticamente no atendió ninguno de los textos, nada más se quedó en la introducción de lo que estaba trayendo. El calvinismo tiene que valerse de muchas interpretaciones que se basan en una falacia de inferencia. O sea, si ahí dice Cristo murió por la iglesia, pues entonces quiere decir que Cristo no murió por nadie más, lo cual no se sostiene con el texto bíblico. ¿Cuál es la otra nota que tengo? Aquí podemos seguir dando otros textos bíblicos que vemos la inferencia. Si Cristo murió por uno, Cristo no murió por otros. En Juan 17 no está diciendo que Cristo no murió por... Es difícil tratar de argumentar porque es que no me ha dado un texto que diga que Cristo no murió por todos. No hay un solo texto que diga que Cristo no murió, que Cristo solamente murió por la minoría.
no hay un texto que diga que Dios quiere que la mayoría se pierda. No, o sea, no existe un solo texto. No atendió el asunto de la justicia. Es difícil argumentar de esa manera. Sobre el mundo, como les dije, tienen que utilizar un diccionario de antónimos para que mundo no sea mundo, para que todo no sea todo, para que hombres no sean hombres. La Biblia dice claramente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Quiere decir que hay una distinción. Está la distinción entre los que creen y el resto de los hombres. No atiende ese problema. Me está dando el contexto, pero el contexto no dice que no murió por todos. ¿Entiendes? El argumento y la base de esta discusión es ¿por quién murió Cristo? Si Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, pues entonces hay una distinción entre los que creen y entre los hombres. Tampoco ha atendido lo de la explicación que da sobre Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es a todos los hombres. Hombre significa hombre o no significa hombre. ¿Qué es lo que significa? Todo no significa todo. ¿Qué es lo que significa en realidad la palabra hombres? Claro, hay categorías de hombres, pero la Biblia ahí no dice que Él es el Salvador de algunos hombres o de los elegidos hombres dentro de la masa de seres humanos. En cuanto al mundo, si Él insiste en que la palabra mundo no significa mundo, por ejemplo, en Juan 1:9-10 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estamos hablando de personas. Y en primera de Juan 5:19 dice que sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Obviamente que cuando la Biblia, especialmente Juan, está hablando de mundo en el sentido de que son la gente. Juan 3:16 dice que de esa masa de seres humanos hay unos que se van a perder, pero no se tienen que perder sin creer. En el verso 17 dice que el Hijo no vino aquí para condenar esa masa de seres humanos, sino que para que esa gente sea salvo por él. En el verso 19 dice que Cristo, la luz, vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas. No entiendo el diccionario que está usando el hermano Will para decir que, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:10 no está hablando de todos los hombres. Perdón, Rubí, 2 minutos. Okay. O que en 2 Timoteo en Tito, la gracia de Dios no se manifestó para salvación de todos los hombres. O sea, habría que de verdad estar usando un diccionario distinto para poder entender eso. Para terminar con esto, no ha atendido el asunto de la justicia de Dios ya satisfecha, no ha atendido el asunto de Juan 3:14 en adelante, no ha atendido la línea que marca la Biblia, en donde el Cordero es el que quita el pecado del mundo, donde Dios manda a todos a que se arrepientan, donde Dios quiere que todos sean salvos. O sea, de verdad es difícil tratar de argumentar cuando no hay un texto con cuál pelear, porque yo estoy de acuerdo con él. Cristo murió por la iglesia, yo estoy con él. Cristo intercede por su pueblo, yo estoy de acuerdo con él, pero no hay un solo texto que me ha dado que me diga Cristo no murió por un grupo de pecadores. ¿Cuánto me falta? Te quedan 30 segundos, Rubén. Está bien hasta ahí. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ya con eso finalizamos lo que es la segunda etapa del debate, que es precisamente la de los 10 minutos de refutación. ¿Ok? Vamos ahora a la siguiente etapa, ¿sí? Que es los 5 minutos de contrarrefutación. Así que, Pastor Will, cuando tú me indiques, le damos play. 5 minutos, ¿verdad, hermano? Sí, correcto. 5 minutos y luego vienen las 2 preguntas. Ok, voy a poner aquí cómodo también. Un segundito, perdonadme. A ver, detener, reiniciar. Ok, 3, 2 y 1. Sí, pues nada, estupendo. Muchísimas gracias una vez más y disfrutando de la interacción. Pues en cuanto a la refutación del hermano Ruby hacia mi postura, pues él pide, ¿no?, que le dé un texto
algunos textos que, bueno, sí, él está pidiendo que le dé un texto que indique que Cristo no tenía la meta de, bueno, dar su vida por todos. Y bueno, ok, no quería sacar una lista, pero puedo compartir algunos donde vemos claramente que la intención de Jesús no es la de salvar a todos, no es la de tener misericordia de todos, no es la de ser sacerdote de todos. Por ejemplo, sí, ya que el hermano me pide versículos concretos, se los doy. Estoy cumpliendo con lo exigido en ese sentido. Mateo 11:25 me viene a la mente. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Ok? La cláusula clave, la final, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿por qué no todos conocen al Padre? Porque el Hijo no quiere revelar al Padre a todo el mundo. Ahí tenemos un texto de la boca de Jesús, no es una inferencia filosófica, el propio Jesús está hablando. Además de esta cita, yo le preguntaría a Ruby, ya que estamos en esta lista, ¿por qué Jesús habla en parábolas? Mateo 13, versículo 13. Yo les hablo por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. O sea, Jesús expresamente habla en parábolas para que sus enemigos estén confundidos. No tiene la menor intención de salvarlos. Si hubiese querido salvarlos, podría haber hecho un milagro enviando el Espíritu de Dios para abrir sus corazones, pero no lo hizo. Él habla en parábolas con el fin de que sus enemigos no reciban la luz de la verdad. Y más allá de estos textos que ya son bastante fuertes, acabé mi última aportación con Juan 5:21, que es un texto fuertísimo también, donde Jesús revela que su intención es la de salvar a un pueblo muy concreto, no tiene la intención de salvar a todos. Juan 5:21, el Señor Jesús dice, no es ninguna inferencia del pastor Will, de los calvinistas, es Jesús mismo hablando, dice, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, voy a repetirlo, el Hijo a los que quiere, da vida. No es los que optan por creer en mí, los que se arrepienten, no. Yo, a los que yo quiero, yo les doy la vida. Y esto encaja perfectamente con la cita anterior de Mateo, que ya di. Eso encaja también con el método didáctico de Jesús de enseñar a través de parábolas. Y luego, en la oración sacerdotal del Señor Jesús, él dice claramente, 17:9, yo no ruego por el mundo, no ruego por el mundo. Y claro, no debemos separar la intercesión del sacrificio. En cuanto al sacerdocio, hay una unidad inseparable entre el sacrificio y la intercesión. Por tanto, si Jesús no está intercediendo por todo el mundo, tampoco está dando su vida en la cruz por todo el mundo. Padre, yo ruego por los que tú me has dado, no ruego por todo el mundo. Y de hecho, un poco más adelante, versículo 20 también, yo ruego por los que han de creer a través de los discípulos. Así que en ambas ocasiones, Jesús está desempeñando este papel de sumo sacerdote. Él tiene, simbólicamente hablando, los nombres de los elegidos, escritos en su pectoral, en su corazón, en sus hombros, y él ruega por ellos. Es que en cuanto a la petición de que presente algún versículo relacionado con la intención de Jesús en cuanto a la expiación, pues he nombrado lo de las parábolas, he nombrado Juan 5, he nombrado... ¿Cuánto? 1 minuto. 1, vale. Sí, he nombrado lo de Mateo 11, lo de las parábolas, lo de Juan 5:21, lo de Juan 17, versículo 9, y también, más allá de estas expresiones donde vemos claramente su negación de dar su vida por todos, hay muchos otros textos donde habla específicamente sobre su propósito positivo, porque los textos que he citado son, digamos, negativos, excluyendo algunos, pero también en el sentido positivo, él dice, el pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, donde dice incluso los fariseos, ahí vosotros no sois de mis ovejas, indicando claramente que no está dando su vida en expiación por los pecados de todos. El buen pastor da su vida por las ovejas, no por los perros, no por los cerdos, no por los hijos del diablo, no, él da su vida por las ovejas. Y bueno, ya que veo que tengo 5 segundos, me callo. Gracias, pastor. Muy bien. Acaban de concluir los 5 minutos de contrarrefutación del pastor Will Graham. Excelentísimo debate. Yo la verdad lo estoy disfrutando bastante. Estoy tomando nota de algunas cositas por allí que
no sé si más tarde vaya a realizar un análisis o en los próximos días. Al finalizar, vamos a hacer un comentario respecto al tema de los análisis que vayan a realizar en los distintos canales, las personas que vayan a reaccionar, ¿ok? Ruby, tú me comentas para comenzar a tomarte el tiempo, ¿ok? Faltando un minuto, te anuncio. Bien, okay. Vamos entonces en 3, 2, 1, ya. Aquí volvemos a las inferencias, a la falsa inferencia. Revelar no es lo mismo que salvar, primero. ¿A quién quiere Dios revelar? A todo aquel que cree en Cristo. Entonces le va a revelar al Padre de la manera en que se está viendo. O sea, lo que quiero decir es que dar vida no es lo mismo que morir por todos. Todavía no hay un texto que diga que Cristo no muere por todos. Simplemente está infiriendo que porque muere por este grupo, no muere por los otros. En cuanto a lo que tiene que ver con... De hecho, déjame dejar claro que todavía no ha atendido el asunto de la justicia de Dios. Todavía no ha atendido cómo es posible que si la justicia de Dios está completamente satisfecha, Dios no quiera o pretenda a Dios, entonces que se pierda la mayoría cuando la justicia de Dios está completamente satisfecha. No ha tocado ni con una vara larga, ha tocado a Juan 3:14. ¿Ok? Volvemos. Lo que pasa es que son todas inferencias. En ninguno de los textos que habla dice que él no murió por todos, sino que dice que Jesús está haciendo algo particular por un grupo, por lo que creen. ¿Por qué Jesús hablaba en parábolas? Yo creo que esto le da, el día que estemos hablando de ¿cómo es que se llama? De la depravación total, me gustaría usar este texto, porque Jesús estaba hablando en parábola, porque si no hubiesen entendido, quiere decir que no estaban tan depravados como para no entender el mensaje. Si lo hubiesen entendido, la Biblia dice, les hablo en parábola para que no se arrepientan. Cristo quería llevar a cabo un plan, y dentro de ese plan, ese era parte de lo que Dios estaba haciendo para poder cumplir ese plan. De hecho, en Corintios, creo que es, si no me falla la memoria, dice que si los reyes de aquel tiempo hubiesen sabido, no hubiesen matado a Jesucristo. Por eso es que Jesucristo le hablaba en parábola, para poder cumplir su plan salvífico y poder extender misericordia a todos. Pero volvemos de nuevo al tema principal, la justicia de Dios. Porque los textos que me está dando Will, ninguno dice que Cristo no murió por un grupo de pecadores específicos. No aparece, no hay un solo texto que específicamente diga, como yo he conseguido textos que dicen que él es la propiciación de todos nosotros y que es el Salvador de nosotros y del resto del mundo. Así que no aparece ese texto, no lo encuentra. La pregunta que yo quiero que usted quede en la mente es, ¿quién ha dado más evidencia de que Cristo, la intención es salvar a todos con la condición, porque ahí es donde está el problema, la condición siempre será la fe? ¿Quién fue el que diseñó eso de esta manera? Lo diseñó Dios. Todos los textos bíblicos que nos ha dado Will son textos bíblicos que sí, de una manera afirmativa, nos dicen que Dios hace algo por los que creen o que Dios hace algo por su pueblo, pero no ha dado un solo texto bíblico en el que diga Cristo no murió. No hay un texto explícito en el Nuevo Testamento, por lo menos, en que diga que Cristo no murió por un grupo específico. Son inferencias. Entonces, ¿cómo se puede levantar una teología a pura inferencia con tanto texto bíblico que de alguna manera tienen que darle la vuelta a la palabra para que no signifiquen lo mismo? Revelar no es salvar, dar vida no es lo mismo de no morir por tal persona. Sí, el Hijo le da vida a los que creen. ¿A quién el Hijo le quiere dar vida? A todos los que creen. La Biblia dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Así que si ellos creyeran en el Hijo, tuviesen vida. O sea, decir que porque el Hijo quiere dar vida, quiere decir que Él no murió por todos, es estirar el chicle, como decimos en Puerto Rico, demasiado para poder explicar algo que en realidad el texto no dice. Ahora bien, está todavía en un minuto, Rubén. La oferta al hermano Will a que consiga un texto explícito. Bueno, ya lo que nos queda es la conclusión, pero un texto explícito nos quedó debiendo el hermano Will, un texto explícito en el Nuevo Testamento en que diga que Cristo no murió por cierto grupo de personas. Vamos a dejarlo ahí. Bien, 4 minutos con 23 segundos. ¿Lo dejas ahí? Sí, Rubén. Sí, está bien, porque no voy a poder terminar la idea. Ok. Bueno, está bien, perfecto.
Bien, hermanos, ya hemos concluido, ¿sí? Lo que serían las 3 primeras etapas del debate, lo que sería los 15 minutos de presentación de sus tesis, 10 minutos de refutación y acabamos de concluir lo que es la etapa de los 5 minutos de contrarrefutación. Vamos a pasar a una de las etapas más buenas que existen dentro de un debate, que es el tema de las preguntas y respuestas, ¿ok? Recordemos que el formato consta de 2 preguntas para cada uno, ¿verdad? 3 minutos para responder y 2 minutos para refutar, ¿ok? Lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a iniciar entonces con el pastor Will Graham, ¿sí? Así que, pastor, adelante con tu primera pregunta para nuestro hermano Ruby. ¿Estás muteado, pastor? Ahora, ¿sí? Ahora sí. Vale, estupendo, muchísimas gracias. Y estoy pasando la bomba también, que estoy disfrutando de esto mucho. Gloria a Dios. Amén. Ok, bueno, la primera pregunta para nuestro querido hermano Ruby sería, si Cristo murió por todos los pecados de todas las personas y la incredulidad es un pecado, ¿por qué no es usted universalista? Repito la pregunta. Si Jesucristo murió por todos los pecados de todos los hombres y la incredulidad es un pecado, ¿por qué usted no es universalista? Bueno, estamos listos. Bien, ajá. Bien, ¿entendiste la pregunta? ¿Sí, Ruby? Sí, entendí la pregunta. Simplemente me grita cuando termine. Listo, está bien. No te aviso entonces cuando falte un minuto. Dice ya, yo me callo. Listo, okay. Está bien. Entonces, bien, vamos. Okay. Tiene 3 minutos a partir de ahora. Vamos, 3, 2, 1, ya. Si Cristo murió por todos los pecados y la incredulidad es un pecado, ¿por qué yo no soy universalista? No soy universalista porque el mismo que diseñó el plan estableció una condición. Y de la única manera que se puede adquirir esa condición, que se puede cumplir con esa condición, es creyendo. Fue la que Cristo mismo puso, la que Dios mismo puso. La pregunta misma ignora cuál es la dinámica dentro de la salvación. Y eso es parte de una teología en la que el hombre no tiene que creer para ser salvo, porque en el calvinismo se tiene que ser regenerado, o sea, Dios le da vida para que después puedan creer. En nuestra postura, la fe es la condición que Cristo puso. De hecho, la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Así que si ese es el medio, no podemos entonces decir que somos o que podemos ser universalistas, porque esa es la condición. La provisión está hecha y la condición para accesar esa provisión es la fe. El hecho de que la incredulidad sea un pecado, en realidad la incredulidad en este caso es la negación o es el rechazo a la oferta de Dios. No es tanto que sea un acto de incredulidad, sino que es un acto de rebeldía y rechazo a la obra de Cristo, más que incredulidad. Así que yo no sé cómo, de qué otra manera podría responder. El medio para ser salvo es la fe, pero el que se le ofrece el evangelio y rechaza, no está rechazando una oferta, está rechazando al que hace la oferta y está rechazando a Cristo mismo, está rechazando la única provisión de salvación que se le hizo a los seres humanos. Ya estamos. No se oye, hermano. Tiene el micrófono apagado. Está bien porque no quiero seguir redundando en la respuesta. Ok, perfecto. Entonces está bien. Bien, entonces ahí ya tiene una respuesta por parte de Ruby. Vamos ahora con los 2 minutos de refutación por parte del pastor Will Graham. Ok, pastor, ¿me indicas? Sí, adelante, hermano. Ok, 3, 2, 1, ya. Sí, me diría entonces, en cuanto a este tema, Jesús entonces no murió por todos los pecados. No murió entonces por el pecado de la incredulidad. Esto significa que Jesús murió por algunos pecados de todos los hombres. Y ya que es así, tenemos un Cristo insuficiente. Esto nos lleva entonces, en la práctica, hacia una salvación por Cristo, ¿sí? Pero también el ser humano ha de poner su parte. Y según este sistema, que si he entendido bien lo que está planteando el hermano Ruby, pues para él la fe ahora funciona como una obra. Sí, Cristo hace, digamos, el 95% de la obra, o 99%, pero el ser humano es el factor decisivo en la salvación. Así que sí, Cristo es necesario, pero no es suficiente
Y creo que este es el punto, ¿no? Yo creo que este punto queda claro, donde yo creo en la suficiencia sacerdotal de Jesucristo para expiar el 100% del pecado. El hermano Ruby, según su respuesta, nos está hablando de un Cristo necesario, pero insuficiente. Y bueno, yo diría eso. Yo creo en un Cristo que es 100% suficiente, que quita todo el pecado, que paga por todos mis pecados y no por el 99%. Hasta ahí mi observación. Muy bien. Bien, pastor, concluiste con 1 minuto 18 segundos. ¿Lo dejas ahí? Ok, sí, señor. Excelente. Bien, muy bien. Ya entonces tenemos la primera pregunta de nuestro hermano Will Graham. Ahora vamos con la primera pregunta de nuestro hermano Ruby Rosado para el pastor. Adelante, Ruby. Hazle la pregunta y luego tienen los 3 minutos del pastor para responder. Adelante. Quiero que presten cuidado a la premisa para que entonces podamos entender bien. Me dice si estoy complicando mucho las cosas. Si los actos de Dios revelan necesariamente su carácter y sus atributos, y la justicia divina fue satisfecha de manera plena y suficiente en la cruz, la pregunta es, ¿qué atributo del carácter de Dios explica coherentemente que Él haya querido desde la eternidad que la mayoría de la humanidad jamás tenga una oportunidad real de salvación y termine en el infierno? Muy bien, pastor. ¿Entendiste la pregunta? Sí, excelente. La pregunta excelente. Bien, vamos allá. Entonces tienes 3 minutos para responder a partir de ahora. 3, 2, 1, ya. Sí, yo concuerdo con Ruby, porque mis días, claro, yo no llevo toda la vida en el campo calvinista. Yo he pasado la mayor parte de mi vida en el arminianismo, la iglesia metodista, luego la iglesia pentecostal. Y yo tenía esa gran pregunta, la pregunta que hace Ruby. Yo entiendo que esta pregunta es una pregunta honesta, lanzada desde un corazón genuinamente preocupado por el carácter de Dios, y esto es loable. Amén. Yo entiendo esa inquietud. Ahora, mi respuesta sería que en la condenación de los impíos vemos también la justicia de Dios. Yo repito aquí lo que decía el evangelista George Whitefield del siglo XVIII. Si Dios hubiese optado por mandar a toda la descendencia de Adán al infierno sin darnos la esperanza del evangelio, Dios habría sido perfectamente justo. El tema es que aquí estamos presuponiendo algo. Estamos presuponiendo que Dios nos debe algo, que Dios está de alguna manera en nuestra deuda. Pablo responde en Romanos 9 diciendo que nosotros somos barro. El alfarero puede hacer lo que a él le dé la gana con este barro. Vasos para misericordia, vasos para ira. Y Pablo explica muy bien que en los vasos de misericordia, como Jacob, como Moisés, será glorificada eternamente su gracia, su misericordia, su paciencia. Pero en los vasos de la ira será ensalzada eternamente su perfecta justicia. Y yo ahí no soy quien para meterme con el Señor. Yo entiendo que el corazón del hombre se levanta en contra aquí del Todopoderoso Omnipotente, pero yo ahí respondo, y a nivel pastoral, para mi propia vida, para mí es suficiente la pregunta de Pablo. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Yo ahí me callo. Yo no soy quien para poner en tela de juicio las obras misteriosas del Todopoderoso, pero sí confieso algo, que Él es perfectamente justo, es sapientísimo, es más bueno que yo, y haga lo que haga Dios, lo aplaudo. Le doy la gloria. Y de hecho, en Apocalipsis, justo una de las visiones finales, tenemos en Apocalipsis 19, principios de capítulo, ¿cuándo tengo? 3 minutos, pastor, ¿no, hermano? 3? Sí. Justo a finales de Apocalipsis, capítulo 19, vemos la gran ramera siendo destruida y su humo sube por los siglos de los siglos. ¿Y cómo reaccionan los santos en el cielo al ver la destrucción y el juicio de la gran ramera? Responden diciendo, aleluya. Gloria al Señor, justos y rectos son sus juicios. Así que lejos de nosotros criticar a Dios por su justicia, debemos convertir la manifestación de su justicia en una alabanza. Haga lo que haga Dios, es digno de aprobación, es digno de loor, porque Él es perfectísimo, sapientísimo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Bueno. Muy bien, muy bien. Ya entonces con eso tenemos los 3 minutos de respuesta de nuestro hermano Will Graham. Y vamos ahora con los 2 minutos de refutación por parte de nuestro hermano Ruby Rosado. ¿Ok? Ruby, me avisas. Adelante. Vamos, 3, 2, 1, ya. Bueno,
No sé si el hermano Will entendió la pregunta. Voy a hacer la pregunta nuevamente para que quede en la conciencia de ustedes. ¿Qué atributo del carácter de Dios explica coherentemente que Él haya querido desde la eternidad pasada, o desde la eternidad fue textualmente, que la mayoría de la humanidad jamás tenga la oportunidad real de salvación y termine perdiéndose? Will se fue por ahí, no sé a dónde fue a parar. El calvinismo lleva como 10-0, de 10 calvinistas que le hago la misma pregunta, ninguno la puede responder. La pregunta no fue lo que Will respondió. La pregunta es, ¿qué en el carácter de Dios? ¿Qué hace Will? Will acude al misterio. Yo no sé, pero caramba, tenemos que tomar mira si es predecible la respuesta, que ya había hecho una respuesta yo de qué era lo que me iban a decir. Me iban a decir o es la soberanía de Dios o es el misterio. Pero estamos basando una doctrina, coartando el sacrificio de Cristo, reduciéndolo, deshonrándolo, porque satisfizo por completo la justicia de Dios. Si Dios, con la justicia satisfecha, decide de todas maneras enviar al infierno a la gente sin ni siquiera darle una oportunidad de salvación, ¿de qué Dios estamos hablando? Obviamente no estamos hablando del Dios de la Biblia, estamos hablando de otra versión de Dios que no es el que se amolda a las Escrituras, porque dice, no, si Dios salvara a uno sería suficientemente misericordioso. No, lo raro es que sería raro que Dios no quiera salvar, porque la Biblia en todo momento nos está diciendo que Él no quiere la muerte del impío. Nos dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. La Biblia nos dice que Dios quiere que los hombres crean y vengan al conocimiento de la verdad. Así que en el carácter de Dios no existe la expiación limitada. Bien. Muy bien, Ruby. Muchísimas gracias ahí por tus 2 minutos de refutación. Vamos ahora entonces con la segunda pregunta de nuestro hermano Will Graham. Adelante, hermano. Sí, a nivel puramente exegético, ¿no? Hay muchas cosas que quisiera preguntar, pero voy a ir al exégesis de un texto. Me gustaría, ¿cómo explicaría el hermano Ruby uno de los pasajes que cité para demostrar que Cristo no tiene la intención de rescatar, salvar a todos? Ruby, sería, digamos, escojo Juan 5:21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así que repito la pregunta, ¿qué hace usted, Ruby, con Juan 5:21? Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Me interesa saber qué haces con esta cláusula a los que quiere. Muy bien, Ruby, ¿entendiste la pregunta, sí? Sí, la entendí. Excelente. Estamos. Entonces vamos con los 3 minutos para responder. En 3, 2, 1, ya. Bueno, no puedo creer que Will haya desperdiciado este momento de hacerme una pregunta cuando ya yo lo respondí. Dice que a los que quiere, ese texto primero no nos dice a quienes quiere. Cristo quiere darle vida a todo el que cree. Ustedes no vienen a mí para que tengan vida. Así que Cristo quiere darle vida a todo el que cree. Lo que no dice el texto es que Cristo no quiere darle vida a todos. Lo que no dice el texto es que Cristo no murió por todos. Lo que no dice el texto es que Cristo no murió por un grupo. Lo que no dice el texto es que ese texto no contradice los 20 textos que yo traje. O sea, que la pregunta es, ¿a quién quiere darle Cristo vida? Fácilmente lo puedo decir, a todo pecador arrepentido, Cristo le quiere dar vida. Porque la pregunta no es qué es lo que quiere hacer el Hijo, sino con quién lo quiere hacer. Así que esa sería mi respuesta, porque no, ya lo respondí en la pasada intervención. Muy bien. 1 minuto con 8 segundos. Lo dejas ahí, ¿sí? Sí, lo dejamos ahí. Excelente. Vamos ahora entonces con los 2 minutos de refutación, ¿sí? Por parte de nuestro hermano Will Graham. Así que bueno, pastor, tú me indicas para tomarte el tiempo. Sí. Adelante, mi hermano. Sí, Bien. sí. 3, 2, 1, adelante. Sí, bueno, yo lancé esta pregunta, ¿no? Bueno, concretamente he escogido el texto de Juan 5:21, hubo otros textos, pero claro, en el marco, en el contexto general de Juan, vemos claramente que Cristo tiene un pueblo muy específico en mente. Por ejemplo, la oración sacerdotal que ya citamos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, estamos citando el Evangelio de Juan.
También Juan 6:39, justo el capítulo siguiente del texto de Juan 5:21. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, Jesús aquí está consciente de no estar dando su vida en expiación por todo el mundo. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día final. También en Juan 10:11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan 10:15, mi vida pongo por las ovejas. Entonces estamos viendo aquí como Juan 5:21 no es un pasaje aislado, está encajando con un hilo conductor en el Evangelio, donde vemos que Jesucristo claramente está dando su vida por aquellos que le fueron dados. Y dicho sea de paso, en la gran oración sacerdotal de Jesús, en Juan 17, tenemos la expresión en 6 ocasiones distintas, los que me has dado, los que me diste. Una y otra vez, Jesús orando por un grupo muy específico. No está diciendo, quiero dar vida a los que vayan a tener fe. No, hay un grupo específico que fue entregado al Hijo en la eternidad pasada y Cristo sacerdotalmente en el marco pactual que ya comentamos en el Antiguo Testamento, en este marco pactual da su vida por este grupo concreto e intercede por dicho grupo. Así que esta sería mi forma de interpretar Juan 5:21 en el marco global del Evangelio de Juan y con esto acabo y bueno, hasta ahí, mi hermano. Gracias. Muy bien, pastor. Te faltaban 10 segundos, así que bueno. Bien, vamos ahora entonces con la segunda y última pregunta de nuestro hermano Ruby Rosado para el pastor Will Graham. Ruby, adelante, formule la pregunta allí el pastor. Esta pregunta ya yo la hice, pero quisiera escuchar una respuesta concreta. Y la pregunta es la siguiente: ¿puedes citar un solo texto explícito del Nuevo Testamento que diga que Cristo no murió por algún grupo de pecadores? La repito, ¿puedes citar un texto bíblico en el Nuevo Testamento que diga explícitamente que Cristo no murió por algún grupo de pecadores? Bien, ¿entendiste la pregunta, pastor Will? Sí, está clarísima. Sí. Ok, perfecto. Entonces tú me indicas, sí, para tomarte tiempo, ¿ok? Con tus 3 minutos. Adelante. Bien, vamos entonces, 3, 2, 1, ya. Sí, entiendo lo que Ruby está preguntando. A mí me da la sensación de que Ruby, eso es a veces cuando hablo con un unicitario, ¿verdad? Un sabeliano, y quiere que me diga, y me dice siempre, no, yo quiero un texto bíblico que diga, Dios es uno en esencia, 3 en persona. Vamos a ver, Ruby es trinitario, y yo entonces le podría hacer exactamente la misma pregunta que me está lanzando. Ruby me va a contestar diciendo, vale, no hay ningún texto que diga la palabra Trinidad, pero no es una cuestión semántica, no hacemos teología a partir de semántica, hacemos teología a partir de argumentos y conceptos. Así que en cuanto a semántica, es cierto que no hay ningún texto que diga expresamente, Jesucristo no ha muerto por todos los seres humanos, pero como él argumentaría a favor de Trinidad apelando a inferencias, que es perfectamente legítimo, y lo hacemos todos los días en el quehacer teológico, yo he citado un montón de textos donde vemos claramente que Jesús no tiene el fin de salvar a todos. No quiere revelar al Padre a todos. Mateo 11:25. Así que si no revela al Padre a todos, evidentemente que estamos diciendo en términos negativos, que Cristo no ha muerto por todos, no es sacerdote de todos. Por eso saqué el tema de las parábolas, porque vemos claramente que Cristo no quiere que todos reciban el conocimiento de la verdad. Y por eso, en los pasajes de la Santa Cena, yo derramo esta sangre por muchos, con eso muy fácilmente podría haber cambiado la palabra muchos por la palabra todos. Y luego, más allá de esto, los textos que ha citado, que no ruego por el mundo, y cuando dice que no ruega por el mundo, está hablando como sacerdote, y ya que la intercesión está vinculada al sacrificio, principios de mi exposición de hoy, pues cuando Cristo no intercede por todos, esto significa que Él no está tampoco presentando su sacrificio por todos. Es que Ruby cree que, y de nuevo, no, mi meta es intentar ser un caballero. Yo no quiero que esto suene ofensivo, pero creo que Ruby, la pregunta no está bien formulada en el sentido de que Ruby está esperando algo de mí que, de nuevo, el unicitario está esperando de un trinitario. Y nuestra respuesta sería, hay un montón de inferencias que podemos sacar de textos. Es que creo que la colección de pasajes que ya he dado son más que suficientes para saber que Cristo da su vida por las ovejas. Y si da su vida por las ovejas,
no está dando su vida por los perros, por las cabras, etc. Estos textos son válidos. Así que creo que Ruby, no, de nuevo, sin ánimo a ofender al hermano, por favor, que nadie me malinterprete. Yo creo que lo que hacemos aquí es simplemente recopilar estos textos, esos argumentos, y nos dicen una y otra vez que Cristo no tiene la meta de morir por todo el mundo. Y en ese sentido, no me siento bajo la obligación de entregarle un texto que diga 100% Jesucristo no ha muerto por todo ser humano. Pero sí tengo una larga colección de textos que, bueno, ya he compartido. Así que hasta ahí, por favor, hermanos, espero que no se sienta ofendido por mi respuesta. Tiempo. Muy bien. Gracias, pastor, por tus 3 minutos de respuesta. Vamos ahora con los 2 minutos de refutación por parte de nuestro hermano Ruby. Ruby, Okay. ¿me indicas? Adelante. Bien, 3, Dale. 2, 1, adelante. Gracias, Will, porque entonces acabas de admitir que tu doctrina no nace de una afirmación bíblica, sino de unas inferencias teológicas, de un bagaje teológico que tú traes al texto. Y cuando una inferencia tiene más autoridad que el texto, ya no estamos siguiendo la sola escritura. El problema que tiene Will con su ejemplo y de los unicitarios es que yo te he dado 20 textos que claramente dicen que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es la propiciación por todos nuestros pecados y también los del mundo. Y te da una lista completa, no vale la pena seguir dando la lista completa de textos, pero yo te he dado textos claros que sí dicen que te dan la idea de una manera explícita que Cristo murió por todos. Así que la comparación con los unicitarios es que los unicitarios te están pidiendo que tú encuentres una construcción teológica dentro del texto que obviamente yo también haría como tú. Yo digo, bueno, se infiere por ciertos textos. El problema que tú tienes es que yo te he dado textos claros, de hecho, que conste para la posteridad. No tocó a 3:14 de Juan. No tocaste a 3:14 de Juan, ni siquiera le pasaste por encimita, que es verdad, es la carne de mi argumento. ¿Cuál es el problema? Que yo te he dado 20 textos que dan la idea de una expiación ilimitada y tú admites que no tienes un solo texto que hable de que Cristo no murió por un grupo específico. Ya estamos ahí, con eso está bien. Para no redundar. Excelente, Ruby. Bueno, amados hermanos, es de mi agrado notificarles, sí, que ya hemos concluido casi que la totalidad del debate. Ahora vamos a pasar simplemente a los 3 minutos de conclusión por parte de ambos, ¿ok? Debo decir que me he gratificado mucho escuchándolos a ambos, ¿sí? La audiencia está un poquito picante ahí en el chat, pero ya se han calmado un poquito, así que bueno, nuevamente el saludo para las 3 audiencias, tanto la del pastor Will como la del hermano Ruby, como obviamente también la del canal El Guerrero Apologista. Así que, pastor Will, me indicas para tomar tus 3 minutos de lo que es las conclusiones como tal, ¿ok? Sí, una pregunta, hermano. Hoy no hay preguntas de la audiencia o no? ¿Iba a haber o no? A lo mejor estoy confundido. No. A ver, en el formato técnicamente no lo hay, pero si ustedes quieren y si Rubén acepta, podríamos realizar una. El que quiera, bueno, el que quiera debatir, que suba. Okay, pero entonces, ¿qué? ¿Lo dejamos acá? Me da igual. Vale, sí, yo tenía una entrevista después, pero César justo lo hemos cambiado para el lunes. Yo tengo tiempo, yo puedo responder, no tengo problema. Bueno, ok. Rubén, ¿estás de acuerdo? Podemos coger una pregunta para cada uno. Una y una. De la audiencia, sí. Ok. ¿Puedo tomar yo la potestad entonces para seleccionar las preguntas que se le puedan realizar a alguno? Ok. Entonces, yo ni siquiera estoy viendo el chat, esa gente me distrae. Ok. Entonces, muy bien. Hagan sus preguntas acá en este momento, ¿verdad? Hagan sus preguntas acá en este momento en el chat y yo voy a seleccionar una pregunta para que los hermanos puedan responderlo, ¿ok? Por favor, evítense ¿Vamos a tener 3 minutos y 2 para refutar o solamente respondemos la pregunta? Yo creo que en este sentido sería, no sé qué piensan ustedes, ya, denme un segundito por acá, que me están llamando. Ajá, listo. No se escucha, hermano.
No, tampoco. No, uy. Mira a ver el setting. Vaya. Si quieres, Ruby, cantamos algo, ¿no? Mientras esperamos. Yo toco un poco el piano, usted canta. Ay. No se escucha, hermano. No. Qué raro. Ay, dice alguien ahí, estaba predestinado. ¿Cómo? ¿Cómo está el clima por allá? Sí, bien, un poco de frío, por eso me he puesto ahora la chaqueta, porque estaba empezando ahí a temblar. Pero bien, 12 grados ahí por... ¿Dónde está usted, hermano? En Florida. Ah, Florida. ¿Y En qué Florida, hace buen tiempo ahora? ¿O? No, hoy está bueno. Ah, muy bien. Estamos en invierno y de hecho ahora cuando termine tengo que ir a ensamblar un set de patio, porque aquí en la Florida en el invierno es que nosotros lo ensamblamos. Ah, vaya, qué fuerte. Pues nada, qué bien, Gloria. ¿Van a hacer algo bonito para Navidad? ¿Se quedan en casa o...? Voy a estar con la familia, voy a estar en Gloria. casa de mi hermano, los que quedamos somos mi hermano y yo nada más, los viejos ya se fueron con el Señor. Esa es la que vamos a hacer. Y allá, hermoso. ¿cómo se celebra allá? Se celebra... Sí, aquí en España, por ejemplo, yo soy de Reino Unido y para nosotros el día más importante es el 25. O sea, es el día de Navidad, por la mañana los niños abren sus regalos, vamos a la iglesia y eso. Pero aquí en España es más bien el día 29 por la noche. La cena, todos se juntan y aquí es un poco distinto. ¿Cree que por Estados Unidos que es el 25 o el 24? O... Lo que pasa es que yo soy puertorriqueño y para nosotros lo importante no es el 25, es el 24, la Nochebuena. Okay. Perdón, Entonces, hermano, ¿me escuchan celebramos ahí? Nochebuena y bueno, adelante. Ahí estamos. Amigos, Willy y yo. ¿Sí me escuchan ahora? Ahora sí. Sí. Ok. Una disculpa ahí, es que me entró una llamada acá en el WhatsApp de la computadora y parece que se desconfiguró todo. Así que bueno, ¿no? A ver, déjenme, traigo por acá para poder leer, que desde este monitor no alcanzo a leer completo. Y voy entonces a hacerle las preguntas. Vamos a ver por acá. Y si selecciono, ok, tengo esta pregunta que dice Te pregunto, antes de que simplemente la vamos a responder y nos movemos para agilizar la cosa. Ajá, lo que estaba diciendo era que desde mi juicio se responda con 3 minutos nada más sin la refutación, porque el contexto de la pregunta la está haciendo la persona desde el chat, entonces ¿sí me explico? Entonces en ese sentido eso. Bien, a ver, ok, tengo estas 2 preguntas. Bien, lo voy a seleccionar acá. Vamos con la pregunta para el hermano Will, que le hace Israel Fernández. Bueno, no sé qué, Rovira, creo. Si Cristo murió únicamente por los escogidos, ¿qué necesidad había de hacer lo que podríamos llamar el gran teatro del mundo? Si Dios ya lo sabía, ¿para qué organizar todo esto? ¿Entendiste la pregunta ahí, Pastor Will? Sí, buenísima. Excelente, adelante. Entonces, voy allá con tus 3 minutos. Ay, Dios, un segundo. Vamos con tus 3 minutos de refutación. En 3, 2, 1, ya. De respuesta, perdón. Ok, gracias, Israel. Muy buena la pregunta. Y sí, de nuevo, la entiendo y entiendo la intención detrás de la pregunta. Excelente, hermano. Pues sí, yo diría que en cuanto a la respuesta, si Cristo no murió por todos, porque entonces debemos ir predicando a todos. Yo diría que Pablo mismo llega a este punto después de Romanos 9, porque en Romanos 9 está explicando el tema de la elección, la reprobación, Moisés, Jacob salvos, Faraón, Esaú reprobados. Y curiosamente, después de hablar de este tema y hablar también en el capítulo 8 sobre la expiación de Jesús por nosotros, pues Pablo nos saca la conclusión de que, bueno, ya que Cristo ha muerto por los suyos, van a alcanzar la salvación, aquí me quedo con los brazos cruzados, viendo vídeos en YouTube, haciendo no sé qué, no sé cuánto, ¿qué va? Pablo luego dice en capítulo 10 de Romanos, después de este gran capítulo, ¿no?, de la elección de Dios en Cristo, pues principios del capítulo 10, versículo 1, él responde diciendo, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es que vemos que Pablo no usa la doctrina de la soberanía de Dios, la expiación de Cristo, como una excusa para no orar, porque tú y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Decía Spurgeon, yo dejaré de predicar a todos el día que Dios selle la letra E
elegido en la espalda de todos los escogidos. Así que Spurgeon decía que yo tengo que predicar a todos porque yo no sé quiénes son los elegidos. Es que aquí tenemos a Pablo que está intercediendo por la gente a pesar de reconocer que hay una expiación limitada, y más adelante en el mismo capítulo 10 no solamente ora por la salvación, sino que dice también que predica la palabra de Dios, diciendo cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces Pablo hace dos cosas. Hay una doctrina que establece la predestinación de Dios en Cristo. Aleluya, amén. Hay un pueblo concreto, redimido, sí. Pero esta realidad no le lleva al inactivismo, sino que esta realidad de que hay un pueblo escogido que ha de ser alcanzado le impulsa en su vida de oración, le impulsa en su vida evangelística. Y de hecho yo personalmente, porque salgo yo a compartir la palabra por las calles, los parques, las plazas de Almería, yo salgo porque sé que Dios tiene un pueblo preparado. Y yo salgo anunciando el evangelio, recordando que el evangelio es el imán que Dios usará para llamar a sus escogidos. Porque el Dios de los fines es el Dios de los medios. Y Dios va, en su gracia, Él va a usar la vida evangelística de la iglesia y la vida de intercesión de la iglesia para alcanzar a su pueblo elegido, predestinado. Así que sí, entiendo la pregunta, pero en vez de yo filosofar, procurando entender los designios secretos de Dios, a mí me toca callarme la boca y obedecer. No quiero ser un filósofo, quiero ser un discípulo fiel hasta que el Señor venga a por mí. Y gracias, Israel, por la pregunta, muy buena. Muy bien, Pastor. Muchísimas gracias ahí por tu respuesta. Vamos ahora entonces con la pregunta que le hacen a Ruby, sí, que esta la hace Tino. Dice, pregunta para Ruby, ¿es Dios soberano en la salvación? ¿Seguro? ¿Entendiste, Ruby? Sí, dale, Okay, ya la respondí. Adelante. No, pero si quieres, no, llama, tiene 3 minutos. voy a ir, Ruby. 3, 2, 1, adelante. Seguro, Dios es completamente soberano en la salvación, de tal manera que diseñó este plan desde antes de la fundación del mundo. De hecho, la Biblia dice que el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, así que el plan completo es de Dios. Dios es el que llama, Dios es el que convence de pecado, Dios es el que trae el evangelio, Dios es el que da nueva vida. Todas las cosas que tienen que ver con la salvación las produce Dios. O sea, se nos acusa de pelagianos. No, nosotros no creemos que el hombre no necesita a Dios. Seguramente, claramente la Biblia establece que Dios ha destinado este plan desde antes de la fundación del mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta yo creo que no sé si esa sería la mejor pregunta, porque ni el hermano Will ni yo espero que el hermano Will no crea eso de mí, que no creo que Dios es soberano en la salvación, sino que entendemos el mecanismo por el cual Dios está salvando a las personas de una manera distinta. Yo creo que Dios es soberano. ¿Por qué? Porque Él diseñó el plan. Él envió el Redentor. Él pagó el precio. Él resucitó a Cristo entre los muertos. Él nos da el Espíritu Santo para que nos redarguya. Él nos manda el Evangelio. Él, una vez creemos, viene a vivir en nosotros y de ahí en adelante nadie nos apartará de sus manos. Así que sí, dije todo eso para decirte, sí, Dios es soberano en la salvación. Ok, ¿me escuchan? ¿Me siguen escuchando? Sí. Ok. Volvió a entrar otra llamada ahí, así que bueno. Bien, entonces 1 minuto 43 segundos, Ruby. Bien, vamos. Ahí lo dejamos entonces. Entonces, ahora sí pasamos a lo que es la parte de los 3 minutos de conclusión, ¿ok? Bien, entonces, déjenme organizo esto por acá en la brevedad. Y lo pongo en... Listo, ahora sí. Bien, Pastor Will, tú me indicas y comenzamos a tomarte los 3 minutos para lo que sería tu tiempo de conclusión, ¿ok? Ok. Vamos, 3, 2, 1, adelante, hermano. Muy bien. Pues antes que nada me ha encantado, ha sido una experiencia muy agradable y es bonito, ¿no? Ver a varones apasionados por la palabra y, bueno, un banquete. Yo quisiera repetir esta experiencia y creo que hoy se ha visto que es posible hablar de estas cuestiones espinosas con respeto, en un marco de amor fraternal, y esto es bonito. Creo que hoy hemos visto un testimonio, ¿no? En primera persona
de este espíritu de amor que ha de prevalecer entre hermanos. Así que, gloria a Dios, me ha encantado en este sentido. El tiempo, la charla ha sido muy, muy útil para mi vida y estoy muy agradecido al hermano Ruby y también a nuestro querido hermano que ha moderado aquí el debate. Gloria a Dios, magnífico. Para acabar, diría que el punto más fuerte para mí, ¿no? Es que creo, en efecto, Ruby dice que Dios es soberano en el diseño del plan, pero en la práctica, ¿verdad? Hay un factor muy importante donde el ser humano está añadiendo su ejercicio de libre albedrío para colocar fe, y esto acaba convirtiendo básicamente la salvación en una mezcla de lo que es la obra de Cristo y luego el hombre tiene que agregar, añadir a esa parte final. Y esto es lo que a mí me preocupa como, bueno, no principalmente como calvinista, sino como creyente evangélico, porque yo creo en un Cristo todo suficiente que quita el 100% de mi pecado, que no deja ni un solo por ciento en mis manos. Porque si la salvación dependiese 0.001% de mí, yo no sería salvo, porque yo soy malo, tengo un corazón depravado. Es que esta para mí ha sido la verdad más fuerte, ¿no? Que cree que yo creo en un Cristo todo suficiente. Y cree que el sistema hoy propuesto por nuestro hermano Ruby está hablando de un Cristo que sí es necesario, pero no un Cristo ya suficiente. Y antes de acabar, como hagan todos mis vídeos, quiero que toda la audiencia escuche el Santísimo Evangelio. Y os hago saber que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores. Él resucitó al tercer día. Todos aquellos que creen en Él, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Aleluya, amén. A lo mejor algunos de vosotros os conectasteis hoy pensando en ver, yo qué sé, una pelea, gente lanzando lodo, pero no, hermanos, el evangelio es lo más importante. Lo más importante no es ser calvinista, arminiano, no, lo más importante es estar en paz con Dios mediante el Señor Jesús. Así que simplemente daros las gracias a los dos, dar las gracias a la audiencia. Me ha encantado el tiempo juntos. Os deseo una muy feliz Navidad para la gloria del Señor. Espero que lo paséis bomba y si Dios permite ya nos veremos en 2026. Gracias, bendiciones y soli deo gloria. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor Will, por tus 3 minutos de conclusión. Vamos ahora con los 3 minutos de conclusión de nuestro hermano Ruby. Ruby, adelante. 3, 2, 1, ya. Nuevamente, gracias al Pastor Will y gracias, Osman, por esta oportunidad. Es la primera vez en mi vida que debato. Si cometí algún error, me lo perdonan. Pero quiero, perdóname, tengo que hacer este comentario porque si no lo hago me voy a explotar. Por ahí está Santiago Alarcón diciendo que nosotros estamos discutiendo de la salvación. Por lo menos en el evangelicalismo podemos discutirlo. Tú tienes que chuparte lo que un magisterio diga. Y lo dejamos ahí porque no tiene que ver con él. Bueno, de nuevo, gracias, Pastor Will. Gracias, Osman. Ustedes ven, porque la verdad nos va a unir al final del día, pero aquella otra cosa, no, con eso no. Bueno, seguimos porque ya no es con él la pelea. Aquí estoy. Bueno, la verdad es que dentro de todo lo que se dijo, todo lo que se habló, el hermano Will nunca trató mis argumentos sobre la soberanía de Dios, sobre la justicia de Dios. De hecho, cuando le pregunto sobre cuál es el atributo que Dios, cuál es la manifestación del atributo de Dios que obliga a Dios o que hace que Dios no quiera que todos se salven, entonces pues acudió al misterio. Will no tocó para nada, ni siquiera lo mencionó a Juan 3:14. Sí me dio muchos textos, pero ninguno de los textos dice que Cristo no murió por todos. Habla de la obra de Dios para con sus santos, de la obra de Dios para con su iglesia, de lo que Dios hace, y eso está perfecto. Yo también lo creo. El asunto es que ninguno de esos textos prueban que Cristo no murió por todos. Sin embargo, lo que sí prueban todos esos textos es que el hermano Willy está yendo dentro del texto con una carga teológica, porque nos admitió también que no encuentra un texto que explícitamente diga que Cristo no murió por un grupo específico de pecadores. ¿Ok? Ahora bien, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuántos textos bíblicos se necesitan para probar la expiación ilimitada? Yo vi casi 20 textos
que hablan de que Cristo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente de nosotros, sino para los de todo el mundo, que Él es el Salvador de todos los hombres, mayormente el que cree que la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Will nos dio 0. Así que sería bueno para un próximo debate debatir solamente Juan 3:14. Me gustaría. Le doy las gracias nuevamente. De verdad que Will ha sido un caballero cuando estábamos tratando de cuadrar esto y ojalá y que de aquí en adelante se puedan hacer mucho más encuentros como este. Tiempo. Gracias. Te fuiste de nuevo. Te fuiste de nuevo. Te fuiste de nuevo. Qué genio yo, qué genio yo. Ese moderador es que cambiar. Gracias, Pastor Will. Gracias, Ruby, por este debate. Ahora sí, de manera oficial, hemos concluido este maravilloso debate. La verdad me lo disfruté mucho, sí, salvo aquí les pido una disculpa a ambos por acá por estos pequeños inconvenientes, sí. Pero bueno, cosas por mejorar poco a poco. De verdad, mil felicitaciones a ambos. Creo que ha sido uno de los debates más equilibrados que yo he podido ver en mi vida. Así que bueno, el chat obviamente se puso picante, se puso candente, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Quiero darle simplemente ya unas palabras de agradecimiento finales, si ustedes quieren darlo, 1 minutico, 2 minuticos, ¿sí? O sea, no voy a llevar el control de acá, así que bueno, me gustaría iniciar en este caso con el Pastor Will, luego cerramos con mi hermano Ruby. Sí, gracias a todos. Gracias, Osman. Gracias, Ruby. Gracias, audiencia. Gracias a la Santa Bendita Virgen. Gracias a todos. No, gracias a todos. No estoy bromeando. Ha sido muy bueno, disfrutado mucho y de verdad, me ha encantado. Buenos argumentos, estupendo. Y si lo que dice Pastor Ruby, si queremos hacer algo sobre Juan 3:14, por supuesto, ningún problema. Me ha encantado y gracias, mil gracias. Desde Almería, España, y adelante. Que sigáis sirviendo al Señor, para su gloria, de eso se trata. Así que gracias, un abrazo para todos y Dios os bendiga mucho, mucho, mucho. Amén. Gracias, Pastor Will. Ahora sí no me muté. Ruby, adelante. No, simplemente darle nuevamente las gracias a ambos. Ha sido una experiencia que yo sé que a mí me ha enriquecido y me ayuda también a, no crean, los argumentos que uno escucha, lo ayuda a uno a volver a la Biblia. Y yo creo que es lo bueno en toda esta discusión. Yo sé que a veces uno se acalora y uno dice cosas, pero al final del día, cada argumento que tú escuches te debe llevar a la palabra y eso siempre es bueno. Así, a diferencia de otros lugares como el que estaba por ahí comentando, allá no, allá tienen que ellos escuchar lo que diga un magisterio y se acabó. Pero nosotros tenemos la libertad de pensamiento y de diferir de lo que dice la palabra, siempre y cuando tengamos lo esencial y estemos en la misma página en el esencial. Así que muchas gracias a los dos, gracias a la audiencia y pues para adelante y para el cielo. Amén. De mi parte, agradecerle a ambos, a todas las audiencias, a todos los hermanos que hicieron sus aportes por ahí. Se les valora muchísimo, que Dios les multiplique a cada uno de ustedes. Y nada, quiero dejar un comentario acá final. Simplemente las personas que vayan a reaccionar al debate, por el amor a Cristo Jesús, los hermanos estuvieron debatiendo de una manera muy cool, se la llevaron súper bien, más allá de que obviamente son antagónicos en sus posturas. Nunca hubo siquiera un comentario que pudiera parecer una comment ni nada por el estilo. Así que las personas que vayan a reaccionar, por favor, procuren mantener la calidad que hubo acá en este aspecto. No vayan a estar distorsionando rostros ni nada por el estilo entre las miniaturas, así, por respeto a ambos. Así que nada, les envío un fortísimo abrazo a los dos, Pastor Will, hermano Ruby, muchísimas gracias por confiar en mí, espero haberlo hecho de la mejor manera posible. Gracias a todos los hermanos de las distintas audiencias, tanto de la de Ruby como la del Pastor Will, y por supuesto acá de la sede del Guerrero Apologista. Un abrazo a todos, Dios los bendiga. Chau, chau.